Telesur en La Habana. Se le va a recibir a Obama con hospitalidad, con cordialidad. Hay mucha expectativa. ¿Cómo ves esta visita? Yo decía antes que lo primero que hay que apuntar es que es un reconocimiento implícito, explícito, tácito, pone el adjetivo que quieras, del gobierno norteamericano a la soberanía y a la revolución cubana. Es un reconocimiento, no lo van a admitir nunca, del fracaso, porque han intentado tumbar al gobierno de Fidel y Raúl durante demasiado tiempo, decenas y decenas de años. ¿Se puede ver así esta visita de Obama? Sí, se puede ver obviamente como un revés, si quieres, de esa política agresiva y un cambio también de estrategia, ¿no? Que lo ha dicho el propio Obama. No nos resultó por este lado y trataremos de hacerlo por otro, pero siempre vigilante hay que estar de lo que se proponga los yanquis, ¿no? Que siempre va a ser en el fondo el terminar con Cuba, pero es bueno que empiecen a restablecer relaciones, entendiendo que fue Estados Unidos y no Cuba el que rompió relaciones. Vos has estado hace poco caminando por las calles de La Habana. ¿Cómo está Cuba? ¿Cómo está la cotidianidad con esta visita? Hay que remarcar que la revolución y su dirección histórica han mantenido una trayectoria consecuente en todos estos años. Y el fin del bloqueo y el inicio de este proceso de normalización tiene fuertes opositores, especialmente en la extrema derecha, en nuestro amigo Donald Trump, en sus aliados cubano-estadounidenses en el Congreso. Ahora se viene el supermartes en la Florida, va a ganar Donald Trump. Es una cosa de locos, lo de la Florida es algo inentendible, y hay mucha gente en Estados Unidos que está en contra de esta visita de Obama. Pero ¿qué se palpa en la calle? En la calle se palpan dos cosas. Primero, 3 días después va a tocar Rolling Stone gratis. Entonces la calle está más preocupada del concierto de Mick Jagger, que es gratis. Se esperan 200.000 personas. O sea que entre Obama y los Rolling Stones, la lleva... Rolling Stones 8, Obama 0. Sí, eso es. La verdad que el tema de la calle es ese. Y el tema un poco de la calle es... Por cierto, hablando de Rolling Stones y esta visita histórica, han pedido los Rolling Stones tocar gratis, que no tocan gratis en ningún lado. Han estado de gira por Santiago de Chile, por Montevideo, por Lima y por Buenos Aires, y las entradas han costado un huevo de la cara. Han pedido los Rolling Stones tocar gratis, y ayer René, el cantante de Calle 13, decía que cuando él iba a tocar a Cuba hace años, a la tribuna antiimperialista del malecón habanero, le decían rojo, comunista, Castro comunista, de lo peor. Y cuando van a tocar los Rolling Stones parece que no se han vuelto comunistas los Rolling por tocar gratis para el gobierno de Fidel y Raúl y para toda la ciudadanía habanera y cubana, ¿no? Una diferencia, como los medios ponen a unos adjetivos y no se los ponen a otros. Maltratan mucho más a un Calle 13 por sus letras, por su actividad y por todas sus cosas, ¿no? Pero como te digo, la calle está pensando en Rolling, pero en torno a la visita de Obama se está tranquilo. O sea, Cuba es un país de tránsito de muchos mandatarios. No se te olvide que hace un mes atrás hubo una reunión de paso precisamente entre Francisco... En febrero, entre el Papa Francisco y el Kirill ruso, o sea, los dos papas, si quieres, del cristianismo, y fue en La Habana. El Papa ortodoxo, que no se veían ambos papas, el Papa católico y el ortodoxo, desde hace 1000 años. Exacto, entonces, 1000 años. Y eso no es casual que haya sido en La Habana ese encuentro. Y La Habana está acostumbrado, y el pueblo de Cuba, digamos, está acostumbrado a recibir estos mandatarios. Obviamente el caso de Obama es un condimento especial porque no va un presidente de Estados Unidos casi desde hace 60, 70 años. Pero sí hay un sentimiento generalizado, ¿no? Que bienvenidas sean las relaciones, la normalización de nuestras relaciones, porque muchos cubanos tienen familia viviendo en Estados Unidos y quieren visitar a sus parientes, como cualquiera, digamos. Pero sí hay cosas que son intransables, ¿no? Que te lo dice la gente, te dice, mira, nos tienen que devolver Guantánamo, nos tienen que levantar el bloqueo, nos tienen que quitar esa famosa ley de ajuste que nos incentiva a migrar como balsero y no como cualquier persona normal y sacar un pasaje. Incentiva la muerte de cubanos. Exacto. Que arriesgan todo, se meten en el mar Caribe con los tiburones. ¿Y cuántos cubanos han muerto intentando llegar a Estados Unidos? Recordemos que esa ley de ajuste, que fue ratificado luego con la ley Hans Burton también,
es extraordinaria para los ciudadanos cubanos. En el momento que un cubano pisa suelo norteamericano, pone un pie en la playa, en una playa de Estados Unidos, de la Florida, ya tiene derecho a la ciudadanía, no es inmigrante ilegal, le reciben con los brazos abiertos. Esa política especial para los cubanos lo único que hace es incentivar una inmigración ilegal. Exacto. Estados Unidos incentiva la inmigración ilegal de los cubanos que arriesgan su vida en el mar Caribe para llegar a suelo norteamericano. Eso es criminal. Es con el único país que tienen eso. Y es el único país del mundo. Imagínate, tú le dijeran a México que cada uno que pone un pie es estadounidense. Se queda vacío ese país. Se vacía y con el resto de los países igual. Entonces, tiene que acabar esa ley. Esos especial. son puntos, Ricardo, mira, eso que te dije, de Guantánamo, que es un territorio ilegalmente ocupado por los norteamericanos desde 1902, o sea, hace 115 años que tienen eso, se lo apoderaron. Guantánamo está en el oriente cubano, cerca de Santiago de Cuba, ahí Estados Unidos, y hay que decirlo para que nos frotemos los ojos, Estados Unidos tiene una base naval militar en Cuba, desde hace más de 100 años. Exacto. Desde la guerra cubano-estadounidense. Exacto. Entonces son esos puntos, el del bloqueo, que le ha costado a esta altura casi $1 millón de dólares en términos materiales, no humanos. Incluso Cuba está pidiendo algo que me parece que es muy justo, que es no solo el levantamiento del bloqueo, sino que la indemnización de parte de Estados Unidos por los daños colaterales que ha traído el bloqueo, y que es justo que así sea. Daños materiales ¿Entiendes? y humanos del bloqueo que están calculados en... Yo una vez le escuché a Fidel y la cifra se me hace... No son millones y millones y millones. Es $1 millón de dólares, en eso está. Son prácticamente 890.000 y fracción millones de dólares. Ya. Es lo que nosotros llamamos un billón, ¿no? Sí. Eso es lo que, o sea, el Producto Interno de Bolivia, lo que Bolivia podría adquirir de aquí a casi 3-4 décadas. Ya, en ¿Me 40 años. Claro, ¿Y en eso 40 los gringos años. se lo van a pagar a Cuba algún día? Aunque sea el 10%. Es que tiene que- claro, pero como sea, digamos, esas son las condiciones que está poniendo, y que además, y parar las hostilidades, ¿no? Porque las hostilidades nosotros hemos hablado en este programa a través de Twitter, a través de todas las formas. Estados Unidos sigue boicoteando a Cuba. Entonces yo creo que esas son 4 cosas, y que son graciosamente quizás los 4 puntos que puso Fidel cuando la crisis de octubre. La crisis de los misiles. Claro, cese el bloqueo, cese la piratería, la agresión, digamos, cese de la ley de ajuste, y se me está olvidando la otra que recién la nombramos. Pero La eso, indemnización. la indemnización, pero bueno, Guantánamo, bloqueo, y esos son los puntos. Y la calle te dice, está bien negociar con Estados Unidos, ¿me entiendes? No tenemos lío, porque además tenemos buenas relaciones con otros estados, y muchos estados la tienen con Estados Unidos, pero esos son los puntos que no transamos, como tampoco vamos a transar que nos pidan que le demos la espalda a los revolucionarios de los otros continentes, menos aún a la revolución bolivariana. O sea, vamos a estar con la revolución, y eso es importante porque hay mucha gente que dice, los cubanos están dando vuelta la espalda, ¿no? Y eso no, y por constitución incluso Cuba protege a los revolucionarios de otro. Hay mucho exilio de revolucionarios que se le acusa de terrorista en otros países que están en Cuba. Cuba no los va a extraditar, y Cuba siempre va a apoyar. Incluso fue de los pocos países que se pronunció contra este decreto que renovó Obama contra Venezuela, y Cuba está ahí, y yo creo que hay que tener fe que siempre va a estar ahí con nuestros países. Es aparentemente paradójico. Estamos charlando con Javier Larraín, director del semanario La Época, aquí en La Paz. Se distribuye en toda Bolivia, por supuesto, La Época. Es paradójico, Larraín, que mientras Obama renueva sanciones contra Venezuela, contra Irán también, se han renovado las sanciones. Lo de Estados Unidos es una cosa de locos, ¿no? Su política y su diplomacia internacional. Acuerda hace bien poquito levantar las sanciones contra Irán, el G6, los 5 poderosos más Alemania, y hoy Obama renueva las sanciones económicas contra Irán. Y en América Latina renuevan el decreto de emergencia que considera a Venezuela una amenaza. Hoy Nicolás Maduro, lo vamos a escuchar más tarde, ha retirado al encargado de negocios de Venezuela de suelo norteamericano, al compañero Maximiliano Arbeláez. Estados Unidos arrecia con su política imperial contra Venezuela, en alianza con la derecha venezolana, que ayer dijo están dispuestos a aplicar todos los mecanismos, y eso significa violencia y golpe de Estado, para sacar a Nicolás Maduro. Y ahí está
Estados Unidos y Obama diciendo, bueno muchachos, nosotros les vamos a ayudar a sacar antidemocráticamente a Maduro del poder y renovamos la orden de emergencia que considera Venezuela una amenaza nacional para la seguridad de Estados Unidos. Y a la vez le vamos a ver a Obama paseando por el malecón y seguramente, como dices vos bien ahora, vamos a escuchar algunas voces que se van a meter con Cuba, porque mientras Obama arrecia, intenta sacar a través de un golpe de Estado a Maduro del Palacio Miraflores en Caracas, se pasea con Raúl por La Habana. ¿Cómo podemos entender esta doble estrategia de palo y zanahoria, palo para unos, zanahoria para otros? ¿Y cómo podemos hacer entenderle a la gente que la revolución cubana sigue manteniendo una trayectoria consecuente y que no va a dar ni un paso atrás en su relación con Estados Unidos y con el señor Obama a pesar de esta visita? ¿Por qué esta estrategia diferente de Estados Unidos con un país y con otro? Con dos revoluciones. Yo creo que antes que todo, Ricardo, los que critican hoy Cuba o los que critican hoy Venezuela, ¿no? Que dicen que la economía la tienen patas para arriba, que ha hecho todo mal Maduro, son gente que siempre espera un argumento para desligarse de esos procesos. Hasta los 90, no, que Cuba es una órbita soviética, que es un satélite soviético, está todo soviético, se cayó. No, que va a caer igual, pero es que ya están doblando no sé qué, ya no es soviético, se les cayó el argumento. Entonces, ahora está virando con los gringos. Entonces, pero lo gracioso es que en sus países ellos tienen relaciones con los norteamericanos. Porque eso es lo gracioso, no se dice, no deben hacer relaciones. Bueno, ¿por qué tú no le pides a tu país que corte relaciones con los norteamericanos? ¿Por qué se lo pide a Cuba, que es una islita de 11 millones, que yo creo que ha dado muchísimo por los movimientos revolucionarios de todo el tercer mundo, más de lo que los movimientos le han dado a Cuba? Creo yo, esa es mi visión. Entonces somos como especialistas, sobre todo en la izquierda, incluso más que en la derecha, de como decía por ahí un amigo, decía, inspectores de revoluciones ajenas, ¿no? Estamos diciendo, marcando los errores de lo que hacen otros y no lo que hacemos nosotros. Y sucede lo mismo con Venezuela, a veces compañeros atacan, justo en momentos donde tú no debes atacar, o sea, ya basta con los golpes que te da la derecha, porque estén los supuestos amigos de izquierda atacando a Nicolás Maduro. Que dicho sea de paso, no me gustaría estar en sus zapatos, no me gustaría despertarme con agresiones, con muerte, con escasez, con todo lo que está pasando ese pueblo maravilloso. Ahora los gringos, yo creo que los gringos son los gringos y van a continuar ellos yo creo que tienen una lectura igual que los cubanos de que Venezuela es un pilar, es una estrategia, o sea, es una de las revoluciones más profundas y consolidadas de este último, de los 90 para acá, desde la caída de la Unión Soviética para acá, y ahí se está jugando el escenario. Y curiosamente, ¿quiénes siguen jugando el escenario? Que podríamos decir que hasta medio de Guerra Fría, Cuba y Estados Unidos. Siguen marcando las cumbres Cuba y Estados Unidos. No se te olvide que la última cumbre de Panamá, ¿cuál era la gran reunión? Era Raúl se iba a ver con Obama. Y Cuba sigue apoyando el movimiento revolucionario venezolano y Estados Unidos sigue tratando de derrocar a Venezuela. Los dos están tocando en el punto, como alguna vez con la Unión Soviética. No se te olvide que había coexistencia pacífica de la Unión Soviética con Estados Unidos, pero se disputaban en Vietnam, se veían en África, se veían aquí en la Unidad Popular de Allende en Chile, se veían con la Revolución Cubana en Nicaragua. Y yo creo que esos son los puntos que se está tratando. Estados Unidos nunca va a desistir de derrocar a Evo Morales, de derrocar a Venezuela, de derrocar a Cuba. Yo creo que ese es el norte de Estados Unidos, derrocar a Cuba. Lo que sabe que un gran golpe a todo esto sería Venezuela. Por supuesto que sí, y el bloqueado no es Cuba, el aislado es Estados Unidos, y Barack Obama lo sabe. El bloqueo no tiene cabida en los días que pasamos, en las actuales circunstancias, y Obama comprobará cuando pasé de la mano con Raúl que en la isla, que en el archipiélago cubano, que la revolución cubana respeta los derechos humanos, que no hay gente pidiendo limosna en la calle, que no se mata a nadie por la espalda, especialmente cuando corre un negro huyendo de la policía. Eso no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, no pasa en Cuba. En Cuba se respetan los derechos humanos y Obama lo va a poder controlar. Hacemos nuestra primera pausita. 2 de la tarde, 29 minutos, hablando de Cuba y de Venezuela con esa visita del presidente Obama dentro de unos días. ¿Cuántos días faltan? Los voy a contar. El 21 es, ¿no? Hoy estamos a 10. Mañana es 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 días para que llegue Obama a La Habana.
Nosotros charlamos con Javier Larraín, director del semanario La Época, y nos vamos a ir después de la pausa hasta Caracas. Nicolás Maduro le ha dicho al encargado de negocios de la Embajada Bolivariana de Venezuela en Washington que se vuelva para Caracas. ¿Por qué? Porque se viene ahorita se lo contamos, rodilla en tierra, ¡viva Cuba! ¡Listo! La cuota de crédito pagada. Así de fácil y rápido. Ahora en Banco Prodem podrás realizar todas tus transacciones de manera ágil y segura con ProdemNet. Acércate a una de nuestras agencias y te habilitaremos un nombre de usuario y podrás realizar las transacciones que necesitas en www.prodem.bo. Podrás consultar tu cuenta de caja de ahorro, últimos movimientos, transferencia entre cuentas de caja de ahorro, consulta y pago de créditos, consulta y pago de tarjeta de crédito y envío de giros. Llámanos a nuestra línea gratuita 810-9797. Banco Prodem, más cerca, más tuyo. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Mi amigo, para que vea que aquí sí hay libertad. En esta oportunidad vamos a hablar de la OEA. Con OEA o sin OEA, ya ganamos la pelea. Con OEA o sin OEA, ya ganamos la pelea. Allí se sentaron dos, multiplica 2 por 10, más otro que si es el famoso tiburón. Con OEA o sin OEA, ya ganamos. 2 de la tarde, 32 minutos. En nuestra entradita de nuestro menú contestatario y salvaje hemos hablado de la expectativa por la visita de Obama al archipiélago cubano y qué se esconde detrás de estos viajes, cómo se está recomponiendo la relación entre Cuba y Estados Unidos y cómo el gobierno de Raúl mantiene una posición firme y perseverante que ha obligado a Washington, no a Cuba, a cambiar su política y a reconocer el fracaso gringo, el fracaso yanqui, como dicen en Cuba, el fracaso pitiyanqui, como dicen en Venezuela. Hablando de Venezuela, nos vamos en nuestro primer platito de nuestro menú. Ya está la sopita caliente servida, nos vamos hasta Caracas. En Caracas, Nicolás Maduro ha dicho que el encargado de negocios venezolano en Washington se retire, vuelva a Caracas. Ayer los diputados venezolanos nos dijeron acá en vivo y en directo que a partir del próximo sábado, de este sábado 12 de marzo, la derecha va a iniciar un proceso de desestabilización. Y lo han dicho, vamos con todo, vamos por todo. Y vamos a usar, ha dicho la derecha golpista venezolana, y me preocupan estas 3 palabras, todos los mecanismos, han dicho. Vamos a usar todos los mecanismos para sacar a Maduro del poder, para que renuncie. Así que se viene un enfrentamiento otra vez violento y antidemocrático para sacar a un gobierno progresista a través de la violencia y la sangre, con los aliados norteamericanos siempre vigilando desde atrás, como el primo grandote que te cuida cuando te peleas en el patio del colegio y sabes que tienes al grandote ahí detrás por si vas perdiendo la pelea. Eso está pasando y va a pasar a partir de este sábado 12 en Venezuela. Nos vamos a la noticia de hoy. Retirada Benítez para la casa. Encargado de negocios bolivariano Maximiliano Arbeláez lo ha ordenado Nicolás Maduro, el presidente democrático de Venezuela. Reporte América Latina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la víspera su decisión de retirar de Washington a Maximilian Arbeláez, encargado de negocios de la nación suramericana en Estados Unidos. La decisión, luego de 18 meses, de retirar a nuestro embajador, que ha venido ejerciendo el papel de encargado de negocios en Washington, el licenciado Maximilian Arbeláez, como encargado de negocios, y regresarlo a nuestra capital, a Caracas, retirarlo ya de la embajada ya en Washington. Si no quieren nada con nosotros, bueno, la Venezuela bolivariana retira a su embajador de Washington. Esta decisión del presidente Nicolás Maduro responde a una reciente extensión por parte del mandatario estadounidense Barack Obama del decreto que declara a Venezuela como una presunta amenaza para la región.
Recordó Nicolás Maduro que las políticas del gobierno venezolano se han centrado en mantener una diplomacia de paz y respeto. Desde el Panteón Nacional, lugar donde reposan los restos del libertador Simón Bolívar, el presidente venezolano denunció a la Casa Blanca por usar una guerra no convencional, psicológica y de difamación para no dejar gobernar a los jefes de estados progresistas en Latinoamérica. 2 de la tarde, 35 minutos. Estamos charlando hoy, los miércoles de Larraín, aunque hoy es jueves, con el director del semanario La Época. ¿Cómo ves y analizas, Javier, esta escalada de tensión y esta calma tensa que se respira en Venezuela con las últimas noticias, con esos anuncios de la Mesa de la Unidad Democrática, la derecha que controla la Asamblea Nacional, diciendo que lo van a poner todo, que vamos por todo, que vamos a utilizar todos los mecanismos? Ya ha habido algunas manifestaciones violentas callejeras este pasado fin de semana. Estamos asistiendo otra vez a un déjà vu. Retrocedemos el reloj para plantarnos otra vez en 2014, cuando la derecha con Leopoldo López, que ahora está preso, inició la salida y empezó un golpe de Estado. Tanta prisa tiene la derecha y Estados Unidos por hacer renunciar a Nicolás Maduro. Tienen un recurso que es el revocatorio a mitad de mandato, tienen que recoger el 20% de las firmas, que serían 4 millones de firmas, pero parece que no tienen la paciencia de ir por el canal y por el cauce democrático. ¿Qué se espera que pase estos días, semanas, meses en Venezuela? Yo creo que en Venezuela, porque uno tampoco tiene que ver como un bloque opositor, ¿no? Tiene que ver como el bloque a su vez tiene corriente. Y yo creo que ahí se están disputando entre ellos, ¿no? ¿Quién le da un golpe parlamentario? ¿Quién va por la cosa más callejera? Leopoldo López, por ejemplo, responde a eso callejero, a ese fascismo más puro, ¿no? De disputar calle, poner guarimba, asesinar gente. Ayer entiendo que aquí en el programa, de hecho, estaban familiares de víctimas, ¿no? Sí, antes de ayer. Claro, entonces, ayer diputados, antes de ayer las mira, víctimas. Mira, el de las víctimas. Y fue, perdona que te corte, y fue muy emotivo, y no lo dijimos ese día, el pasado martes, cuando nos visitó Yendri Velázquez. Yendri Velázquez es una mujer venezolana que vio como su marido, su esposo, capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, fue asesinado justamente hace 2 años, en marzo de 2014, un policía que fue a levantar una barricada, a ayudar a una persona que estaba atrapada en esa barricada, y le dispararon. Un francotirador de la ultraderecha venezolana le disparó y le mató. Y ella hacía recuerdo, lo estaba contando acá, y no lo dijimos al aire, pero se le salían las lágrimas, y fue muy emotivo y muy estremecedor como una esposa recordaba 2 años después cómo mataron a su marido, que estaba intentando poner un poquito de paz en la calle para parar esa violencia que puso la derecha en las calles. Y me impresionó mucho, y no lo dijimos en presencia de ella porque se estaba derrumbando, se le caían las lágrimas mientras hablaba, y fue, no sé, se me puso la piel de gallina. Pero imagínate tú que entonces ellos están por todos los medios, y yo creo que hay disputas, ¿no? De gente que está por eso, por ese fascismo, ¿no? De asesinar personas. Un Capriles que es igual de provocador, pero que se la juega a su vez por la vía electoral. Yo creo que están Capriles está bien calladito, ¿no? Siempre. Está en minoría. Está en minoría, y yo creo que algunos apuestan ya son negocios de la burguesía, ¿me entiendes? ¿Quién en el fondo? Ellos sueñan con que eso caiga, pero ¿quién queda con qué? Si es como aquí, son igual de rapiñas, ¿me entiendes? Samuel Doria Medina es incapaz de cuadrarse o al revés, con Tuto Quiroga, ¿me entiendes? Son igual de rapiñas, de egoístas, de todo. ¿Quién capitaliza la salida de Maduro? Exacto. ¿Quién se queda en el poder? ¿Qué negocios benefician? Vienen de sectores distintos, algunos tienen una empresa, otros otra. ¿Quién se queda con PDVSA? ¿Me entiendes? Y yo creo que eso se está viviendo, y ese es un poco el desespero de estas mismas corrientes. ¿Quién se impone a la otra? Ahora lo que uno tiene que ver también es o tener la confianza, la certidumbre, por lo menos cuando uno va viendo estas noticias, de la capacidad de resistencia, la claridad que pueda tener el pueblo bolivariano, los que respaldan esa revolución, y de su misma dirigencia, ¿no? Nicolás Maduro hasta el minuto, y la dirección no ha mostrado fisura ante eso. Yo creo que eso es importante. Ha habido movilización popular, y si eso se sortea
por otros canales, por violencia, por lo que sea, que ojalá no fuera así, ¿me entiendes? Hay que estar atento cómo eso se va a sortear, cómo podemos colaborar. Tú ayer estaban estos parlamentarios y se necesita la ayuda internacional, se necesita denunciar esto porque esas corrientes medias locas, ¿me entiendes?, quieren arrastrar al país a una guerra civil, ¿me entiendes? Y Nicolás Maduro no la tiene fácil, es como que aquí se pusieran a matar 1, 2, 3, 10 bolivianos al día en La Paz. Oye, te empieza a mover el escenario. Y la derecha, mientras tanto, que controla la Asamblea Nacional, está intentando aplicar un referéndum revocatorio que tiene que ser validado por el Tribunal Supremo, que tiene que ser validado por el órgano nacional electoral, por la Corte Nacional Electoral. Pero mientras tanto no combaten la guerra económica, no combaten el desabastecimiento, y lo único que se preocupa a la derecha en Venezuela es tratar de sacar a través de esa ley de amnistía, ley de impunidad, ley de amnesia criminal, sacar a Leopoldo López de la cárcel de Ramo Verde en Caracas porque creen que va a salir como Nelson Mandela. Las comparaciones de Leopoldo López con Nelson Mandela, ¿cómo te sientan? Me parece falta de respeto, es desproporcionado nomás. A ver, Leopoldo López... O lo comparan con el propio Chávez, que también fue condenado, que fue indultado y que salió de la cárcel, empezó a hacer trabajo político en la calle, cotidiano, se recorrió toda Venezuela y al final, en 1998, en diciembre, fue elegido presidente democrático de Venezuela. Comparar a Leopoldo López con Hugo Chávez, compararle con Nelson Mandela, me parece que es, no sé, de mal gusto. Yo lo compararía más con un Hitler, que también estuvo en la cárcel por hacer un putsch el año 22 y después sale a articular y a organizar a todo el fascismo, digamos, racista de su país, beneficiar a las grandes corporaciones, exterminar a los trabajadores alemanes, porque los exterminó, no solo los judíos, sino que la clase trabajadora proscribió los partidos opositores. Y yo lo veo más en ese sentido. O sea, yo creo que una de las batallas también que hay que dar en esto es llamar las cosas por su nombre, Ricardo. Mesa de Unidad Democrática, si es lo más antidemocrático, ¿me entiendes? Que hay Leopoldo López, es un asesino además confeso. Están los videos, pueden entrar a YouTube de Leopoldo López incentivando, arengando arriba de un edificio, ¿te acuerdas del 2014? Arriba de una casa, o en el caso de Capriles, asaltando la embajada cubana el año 2002, asaltándola, están los videos. Él asaltándola. En el barrio, en el municipio de Baruta de Caracas, donde él había sido alcalde. Es decir, el alcalde de un barrio es, pongamos el paralelismo en la ciudad de La Paz. La embajada de Cuba está en Irpavi, claro, el barrio del Pavi. Es como si el subalcalde del macrodistrito Zona Sur, que agrupa a Irpavi y a muchos barrios de la zona sur, asaltara la embajada cubana que está en la zona sur, para sacar ahí a todos los cubanos y buscando a no se sabe quién. El alcalde asaltó la embajada cubana que estaba en su barrio. Ese es el señor Capriles. Sí, claro, entonces... Esa es la parte democrática, ¿eh? Por eso te digo, entonces... Imagínate la antidemocrática cómo es. Entonces, por eso te digo, es llamar las cosas por su nombre. O sea, Leopoldo no tiene nada que ver con un luchador por la liberación de un país como fue Mandela contra la apartheid. Menos aún, ¿me entiendes?, con Hugo Chávez. Y Leopoldo López, eso es el fascismo, es la nueva cara, digamos, del fascismo, que lamentablemente nuestro continente ha tenido muchos de esos macabros tipos, ¿no? En todos nuestros países, en los años 60, 70, siempre los estadounidenses tienen sus títeres nacionales que están dispuestos a agarrar a trabajadores, a matar a la clase y acabar con las revoluciones. Yo creo que ese es el rol que está en este minuto Leopoldo López. 2 de la tarde, 44 minutos, 15 minutitos, un cuarto de hora para acabar nuestra hora contextataria. Estamos charlando con Javier Larraín, director del semanario La Época, hablando de la visita de Obama a Cuba y de este golpe continuado, prolongado, lento, light, que se va a acelerar porque van a pisar el acelerador contra la Venezuela de Nicolás Maduro. ¿Qué tenemos que ver nosotros los bolivianos con esta visita de Obama a Cuba y con este golpe contra Venezuela? ¿Qué tenemos que ver con esta arremetida de la derecha en Argentina? Macri está subiendo los precios de todo, está subiendo el gas, la electricidad, los transportes, los alimentos de la canasta básica. ¿Qué tenemos que ver
lo que está pasando alrededor de nuestro país con nuestros vecinos, tenemos que ver mucho y tenemos que estar preparados. A la vueltita de la pausa hablamos con eso. Último descansito con los cuates de Proden y seguimos acá en Contextos Salvajes hablando del mundo mundial. Listo, la cuota de crédito pagada, así de fácil y rápido. Ahora en Banco Proden podrás realizar todas tus transacciones de manera ágil y segura con ProdenNet. Acércate a una de nuestras agencias y te habilitaremos un nombre de usuario y podrás realizar las transacciones que necesitas en www.proden.bo. Podrás consultar tu cuenta de caja de ahorro, últimos movimientos, transferencia entre cuentas de caja de ahorro, consulta y pago de créditos, consulta y pago de tarjeta de crédito y envío de giros. Llámanos a nuestra línea gratuita 810-9797. Banco Proden, más cerca, más tuyo. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Melodía de adolescente, parto y te entrego mi adiós para siempre. La despedida que fue nuestra amiga más fundamental. No veo la espera, no veo ese tiempo de andar atados por un juramento, que si se cumple esa fuerza de rumbre y mentira mortal. Soy optimista, creo en las horas que nos hicieron saltar sin demoras, creo en el beso de lluvia nocturna que nos vio nacer. Creo en palabras que nos dijimos, en el lenguaje secreto que hicimos. Creo en la estrella con prisa que amándonos vimos caer. ¿Costo de la vida? El costo de la vida. No, melodía de adolescente. Estamos escuchando de Silvio Rodríguez hablando de Cuba y de Venezuela con Javier Larraín, director del semanario La Época. Larraín, ¿cuál es su plato favorito? Mi plato favorito. Sí, no me diga las papas fritas. No, pero no sé, yo carne con algo. Carne con algo. algo. Sí, yo soy carnívoro. La gastronomía chilena no tiene un plato así rico, bandera. Es medio pobre la gastronomía chilena para que usted diga un plato de carne con algo. Pero es que sí, es el pobre. asado me gusta. No. O sea, Hay mucho rico pescado en Chile. Mucho, y me gusta mucho el pescado. Fíjate y marisco también es rico. Sí, hay un pescadito que se llama congrio, el congrio frito con papas fritas, muy rico, Ricardo. Y el asadito y el pedazo de carne también con papas fritas. Con papas mayo. ¿Usted, Ricardo? ¿Y usted, No, Ricardo? yo hemos hablado mucho de comida y siempre hablamos porque es la hora de comer siempre y yo sé en que le gastronomía gusta. boliviana. Yo sé que le gusta. La sopita de maní. Sopita de maní, mi favorito, de El primero, chicharrón, y chicharrón. costillitas de pacú fritas pues, de Puerto Varador o Puerto Almacén, ahí en el departamento del Beni, saliendo de Trinidad. Ese es mi segundo plato, pero también cuando voy a Cochabamba no falto, y no voy a decir el nombre del restaurante, pero está en el Prado Paceño. Cochabambino, en todo caso. Chicharrón de surubí. El chicharrón de surubí me parece sublime. Sin papa frita, lo sirven con ensalada. Por si acaso. Aquí no puede irse usted con alguien que le diga que su plato favorito son las papas fritas.
respétese. No puede irse con alguien así. Así como decía John Waters una vez, no entres a la casa de ninguna mujer ni ningún hombre y no vaya más allá de la charla si no tiene libros en su casa. Si no tiene libros en su casa... ¿Y si tiene Sudoku? Y si tiene sudokus, peor, no dé un paso más, Mejor escápese. Estamos hablando de la arremetida imperial, del retorno conservador, de la restauración neoliberal. ¿Qué tiene que ver, Larraín, lo que está pasando en Cuba, esa estrategia palo-zanahoria? ¿Qué tiene que ver este golpe contra Venezuela auspiciado por Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver el reconocimiento del fracaso norteamericano en Cuba con la visita de Barack Obama el próximo 21 con lo que está pasando en Bolivia? ¿Lo podemos hacer parte todo de un plan, de una impaciencia? Mira, hay análisis que son más globales, Ricardo. Hay gente que está escribiendo, por ejemplo, que llega analistas que están diciendo... Primero que estamos al borde de una tercera guerra mundial, ¿no? Hay quienes dicen que ya comenzamos la tercera guerra mundial. Los rusos ya lo han dicho. Claro, y hay quienes dicen ya la comenzamos. Porque sí. Independiente que, no nos olvidemos, la segunda guerra mundial partió entre comillas el 39, pero hay quienes hablan de la invasión a Etiopía, la guerra civil española, como escalada. Empezó antes del 39 la segunda guerra mundial. Exacto, y hay quienes dicen estamos ante una tercera y que en el fondo lo que estaríamos es viendo un reordenamiento del mundo donde Estados Unidos habría perdido o estaría perdiendo ya de forma irreversible su hegemonía mundial. Su economía no se ha podido levantar desde el 2008 y tiene que reordenar el tablero, y que la única forma de reordenar el tablero es a través de una guerra. ¿Y estarían dispuestos a una tercera guerra mundial con países con armas nucleares? Yo creo que eso es lo que ¿Para salvar su pellejo solo por eso? Yo creo que sobran los loquitos para eso, ¿no? Y yo hay creo que mirar a la historia, que ya lo han hecho en el pasado. Exacto, el mismo Hitler por suerte no tenía esa arma, pero... La buscó Hitler, pero la bomba atómica, pero nunca trató la de pudo. cambiar la correlación de fuerza arrastrando al mundo a una guerra. Y yo creo que Estados Unidos, la única forma de tú imponer las reglas del juego es quedando tú arriba. Y en este minuto, Estados Unidos no puede con BRICS, no puede... Obviamente América Latina ha ido levantando cabeza, ha ido con un proceso antineoliberal, y la única forma, creo, o sea, yo comparto ese análisis, de reordenar, de pasar de ser un Estado deudor a acreedor, a poner la regla del juego. Por último, te pegué un combo y digo, ya, yo no te debo, ahora tú me debes, es yendo a una guerra. E imponiéndose a través de la arma. Y por eso así se explica la arremetida contra Rusia en Ucrania, Siria, en Polonia, los escudos antimisiles, las maniobras militares, que todavía no hemos hablado. Las provocaciones a China, acuérdate que hemos hablado aquí. Las maniobras militares en el mar de la China Meridional, las maniobras militares de Estados Unidos junto a Japón, junto a Corea del Sur, muy cerquita de Corea del Norte. Hoy Corea del Norte ha vuelto a lanzar 2 misiles, han hecho pruebas balísticas nucleares, el régimen norcoreano de Pyongyang, la capital, y ha dicho Kim Jong-un, el presidente de Corea, que si son atacados, les están plantando maniobras militares muy cerquita para provocarlos. Corea del Norte puede lanzar un misil nuclear y puede tocar territorio norteamericano, tienen la capacidad para hacerlo, pero también está Estados Unidos molestando y está rodeando con bases militares y maniobras militares a la República Popular China. ¿Por qué están buscando una excusa? Recordemos cómo entró Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y en Vietnam, acuérdate. A través de Pearl Harbor, ¿no? A través de un ataque japonés a Pearl Harbor, que la historia nos dice y nos cuenta ahora, años después, que los japoneses pisaron el palito bombardeando Pearl Harbor, esa base naval en el Océano Pacífico. ¿Está buscando Estados Unidos una excusa? Yo creo que hay grupos, y lo han alertado también analistas norteamericanos. ¿Sabes lo que es más fatal? El otro día estaba leyendo a un gran analista norteamericano de estos medios macabros, ¿no? Pero bueno, no me acuerdo si era Kissinger o uno de estos, Brzezinski, que son los asesores, los que están detrás de los presidentes, ¿no? Y que han pasado todas las administraciones, sean demócratas, republicanas. Pero fíjate que él se reía, ¿no? Él decía que los analistas y los asesores de los presidentes norteamericanos hoy
son unos pobres bandidos semi-analfabetos que andan con el celular para arriba y para abajo, que no tienen cultura ni formación en historia ni nada, por eso se empantanan en las guerras, se meten creyendo que la van a ganar en 3 días, llevan 8 años y no saben qué diablo hacer. Pero él lo decía incluso en tono de preocupación, ¿no? Dice, sería descabellado que nos fuéramos a una guerra con estos tontones detrás, ¿no? O sea, son capaces de arrastrar al mundo a una guerra contra Rusia, que hay un reciente estudio, no sé si lo leíste, Ricardo, que salió hace una semana de un instituto norteamericano en conjunto con la OTAN, que decía que era un estudio técnico, 30 cosas sobre una eventual guerra entre Rusia y la OTAN hoy, ¿no? Y que Rusia aniquilaba a la OTAN en 3 días. Rusia a la OTAN. Sí, en 3 días. Eso era la... Pero la OTAN tiene más bases militares en más países que Rusia. Esa era la apuesta de la OTAN. Aquí en el fondo la liquidan en 3 días, pero empezaba una contraofensiva con Estados Unidos, ¿ya? De meses, golpeando, qué sé yo, en los países, lo antiguo, en el Mar Negro, digamos, en Crimea, pero la capacidad de respuesta, de lo que conocen de los rusos, porque además decían, conocemos el 30%, lo otro lo desconocemos, pero tenía una capacidad de respuesta así, ¿no? El tema es que tú te encuentras analistas hoy, lo dicen los mismos gringos, que quizás nos pueden arrastrar a algo. Si hoy día tuvimos a Bush de presidente, que era un semi-analfabeto, perdóname, pero era ridículo, ¿no? Y el que viene Donald Trump. Y el que viene, yo creo que tiene más luces que Bush. Bush era ya el extremo. Tocamos fondo. Entonces, con tocó Bush. Bueno, fondo. con Reagan, el actor de Hollywood, también está un poquito limitadito. Ronald Reagan era también, ¿eh? Oye, la misma esposa ahora de Obama dice que va a llevar un programa, que está súper feliz de ir a Cuba. Ayer lanzó, ¿no? Porque está súper feliz porque tiene un programa de apoyo educativo, Michelle Obama, para los niños que no tienen escuela, entonces que lo ha implementado en África y va a llevar a los niños cubanos, Mirá que vos. Curiosamente tienen escuela desde el año 59 gratuitas, todo por igual. Michelle Obama, la esposa de Obama, le va a dar lecciones de educación a Cuba. Exacto. Entonces, y podría empezar por su casa, ¿no? Que hay muchos negros, niños negros, latinos, pobres, niños blancos, pobres, que no pueden ir a la escuela. Entonces, se va a dar cuenta que en Cuba no es así. A ti te quedan 2 cosas. O es muy ignorante, o es muy malintencionada. Yo creo que es un poquito de la mezcla de los dos, ¿no? Pero tú te encuentras presidentes que hoy en día son muy ignorantes. Nos pregunta Edgar Peña desde Sao Paulo. Te hace una pregunta Larraín en el Facebook. Quería preguntarle a Javier Larraín, ¿cómo crees que reaccionaría Estados Unidos si Bolivia y Venezuela le dieran a Rusia una base militar en nuestros países? O sea, una base militar rusa en Venezuela o una base militar rusa en Bolivia. En Bolivia y en Venezuela es una hipótesis, está prohibido por la Constitución. No podemos albergar bases militares extranjeras. Pero ¿qué pasaría? Como hacen los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia, como hace Polonia, como hace Hungría, como hacen muchísimos países que son vecinos de Rusia y tienen bases militares y hacen ejercicios y maniobras militares con la OTAN y con Estados Unidos. Obviamente se espantarían. O Guantánamo, ¿no? Claro, obviamente se espantarían, pero lo que dices tú, yo creo que hay que separar los rusos o los mismos chinos que vienen a hacer negocios, ¿no? No tienen esa política expansiva y no proponen poner bases. Era lo que decía Putin, o sea, díganme en 20 años a qué país hemos invadido. Pues no tenemos base afuera porque además no está dentro de nuestro interés y nuestra cultura expandirnos. Si el problema de Estados Unidos que su cultura, acuérdate que como nace, vean los auditores un día, métanse a YouTube o a donde sea, cómo nació Estados Unidos. Eran 13 colonias pequeñitas al borde casi cayéndose al Atlántico y que después se tomó 2/3 partes de América del Norte, pero no era así. Ha sido expansionista siempre, desde sus orígenes, y va a continuar siendo porque tienen una mentalidad expansionista. Aunque Donald Trump está abogando por el aislacionismo, que es una visión y una línea ideológica que siempre ha estado muy metida dentro de la ultraderecha norteamericana, de aislarse del mundo y no hacer más cosas fuera y quedarse en el propio territorio. Pero a la vez Donald Trump te dice, yo tengo una política aislacionista y no nos la creemos nadie, y hoy ha dicho que el Islam es el enemigo y que hay que bombardear todos los países que tienen musulmanes, aparte de construir la famosa frontera, el muro con los mexicanos. Es decir, se nos viene, si nos queda un minutito nomás, estamos ante un proceso, creo que de fascitación, de fascismo creciente en todo el mundo, y se ve con los refugiados en Europa también.
Yo igual creo y creo que es peligroso y creo que no estamos entendiendo para dónde está yendo la Tierra. El huevo de la serpiente se está incubando. Sí, y creo que no estamos dando pie con bola, como se dice. No estamos. Esto es más grave de lo que se ve. Es más grave de lo que vemos y de lo que nos dicen las noticias. Hemos charlado con Javier Larraín de lo que pasa en Cuba, en Venezuela y en el mundo ante este fascismo y ante esta derecha y ultraderecha envalentonada, cada vez más racista, más discriminadora, muros, fronteras por todos lados, millones y millones de refugiados que no pueden entrar a Europa. En fin, el planeta se está poniendo de color hormiga, pero no queremos ser pesimistas porque no lo somos. Y a través de la lucha recuperaremos y defenderemos nuestras conquistas sociales y nuestra soberanía. Javier Larraín, director del semanario La Época, muchísimas gracias por estar. ¿Va a ir al partido de esta noche, Bolívar-Boca Juniors? No, porque juega mi equipo, casi que a la misma hora. ¿Su equipo es? Colo-Colo juega contra el Atlético Mineiro. En Santiago, Chile. En Santiago de Chile. O sea, se queda en la casa a verlo por la televisión. Me quedo a la casa a verlo. Además están muy carísimas las entradas en la reventa para ver Bolívar Boca. Por una entrada que costaba 100, están pidiendo 600 bolivianos. Tienen que ir la policía disfrazada de civil y cuando le vendan una reventa agarran al revendedor y punto, porque es ilegal la reventa. Se joden a la gente trabajadora que quiere ir a ver el estadio. ¿Cuándo vamos a acabar con la reventa? Claro, no, están los propios clubes y auspiciadores metidos en el negocio. No vamos a acabar nunca. En fin, muchísimas gracias, Larraín. Nos reencontramos el próximo miércoles. Ya se vienen las noticias. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. Jayaya, Bolivia. Jayaya. Aguante Boquita. Aguante Bolívar. La Red Patria Nueva presenta las noticias de la hora. El compendio informativo del momento. Las noticias de la hora. Presidente Evo Morales se reunió con el gobernador y alcalde de Tarija. Acordaron una inversión de $50 millones para la ejecución de programas de agua potable y riego esta gestión. El gobernador junto al alcalde se reunieron con el presidente Evo Morales Ayma en Palacio de Gobierno para abordar proyectos de agua y riego a beneficio de este departamento. El gobernador de oposición, Adrián Oliva, informó que son $50 millones que serán invertidos con coparticipación de estas autoridades. Sostener una reunión muy importante. Yo quiero destacar la disposición del presidente para trabajar con el departamento, con sus autoridades. Hemos acordado en principio una cartera de proyectos que supera los $50 millones. De esa cartera, el 50% o más va a ser cubierto por el gobierno nacional, porque hay proyectos que son ejecutados con contrapartes que llegan al 50%. Otros el gobierno participa con algunos recursos más y eso nos permite que cada peso que vayamos a invertir en estos proyectos se multiplique, ¿no? Y genere otras fuentes de apalancamiento para ejecutarlos. Vamos a sumar